Bienvenidas, bienvenidos un jueves más a un nuevo episodio de X a Z. Hola Clara, ¿qué tal? Hola Marichi, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estás? Yo tengo voz. Yo estoy fatal. Sí. Sí. Y esta semana no me lo estoy inventando. Esta semana es real. Yo llevo 5 días viendo mi vida pasar por delante de mis ojos. Bueno, Y porque hoy, estás en tratamiento un poco fuerte e importante. sí, Tampoco os conté, entraremos en detalle. no sé si os conté, pero bueno, tengo una condición estomacal, eso creo que sí que lo dije. Y entonces ahora estoy en tratamiento. Hoy es el 6º día a lo mejor, de 10. Entonces estoy Muy empastillada, realmente sí. drogada. Un poco mal. Pero bueno, he conseguido venir aquí. Sí, hoy teníamos que grabar el sábado. Hoy es sábado 2 de diciembre. Tenemos que grabar 3, pero solo vamos a grabar una. Sí, porque Porque- yo sí, si hoy digo muchas tonterías, tengo excusa de que, bueno, estoy cerca de la drogadicción. Es lo más cerca. Y tampoco se trata que de voy que a cada vez que estamos enfermas tú y yo, porque menuda rachita llevamos, Sí. tengamos que rescatar a alguien para que nos haga el podcast. No, y no ha querido venir nadie, es muy triste. Tampoco lo hemos pedido. Ya, esto también es verdad. Pero bueno. Sí, sí, yo me pasé 10 días de vacaciones Sí, y ahora... vacaciones en noviembre, ¿eh? Te has ido a la sí, playita, me he ¿eh? ido al calor. Bueno, pues ahora Pero sí un fue poquito. horrible, o sea, ha sido horrible porque me he ido 10 días al calor, al de vacaciones, y luego me he ido 10 días a la drogadicción. Entonces, está siendo como No ha habido transición. Ninguna. El día siguiente fue porque yo de repente decidí empezarlo el día siguiente. Bueno. No pasa nada. Bueno, vamos a... ¿De qué hemos venido a hablar hoy? Hoy hemos venido a hablar... No lo sabes. Hemos Sí venido lo a sé, hablar... sí lo sé. Venido. Sí lo sé. De la opinión de los demás, de la importancia de la opinión de los demás. Del miedo al que dirán. Este tema. ¿A ti te Ay, qué bien importa? lo has dicho. ¿Tú tienes miedo al que dirán? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Esta canción me ha encantado. Yo soy así. La hemos empezado a cantar antes de empezar el podcast. Yo... ¿Tienes miedo al que dirán? A ver, miedo al que dirán, no. Miedo no. Ahora, yo creo que es imposible que te importe cero lo que opina la gente de ti. Cero. A mí me suele importar solo lo que opina la gente que me importa, ¿sabes? Pero yo creo que es imposible. Con la edad yo creo que cada vez me da más Una igual. edad para ser una vieja ahora. Mira, yo de verdad. Mi cabeza es una nebulosa. Tú, o sea, dentro de ti hay un ser que a veces tiene 82 años. Bueno, es que soy un poco esta persona, ¿eh? Pero no, es verdad, pero bueno, en la adolescencia siempre te importa más lo que piensa la gente de ti, ¿no? Yo creo que llega un punto que dices, bueno, me da igual. A mí también me pasa que me da muy igual lo que hagan los demás, entonces yo creo que va un poco relacionado. Bueno, porque claro, es que, bueno, ahora lo veremos, la persona que está todo el rato pendiente de qué van a pensar los demás de mí, está todo el rato pendiente de lo que hacen los demás. Claro, exacto. Entonces yo creo que como a mí me da tan igual lo que haga la gente, pero de verdad que me da sinceramente igual, yo creo que cada vez me da más igual lo que piense la gente de mí. Es que en el fondo lo que haga el otro... Es que a mí me importa, vamos, si a mí no me afecta, a mí me da igual. Claro, porque es que lo hace con su vida y con sus cosas y ya. Sí. Pero bueno, voy a hacer un poco de... Acércate un poco más a esto, por favor. Voy a hacer un poco de historia de por qué, un poco evolutivamente, nos importa el que dirán. ¿Vale? Porque esto todo tiene nuestra forma de estar en este mundo. Contexto histórico. Bueno, sí, nuestra forma de estar como especie tiene su razón de ser. Entonces, el ser humano viene de culturas colectivas, ¿no? De colectivos, de colectivistas, en los que era muy importante ser parte de un rebaño, de una tribu, Claro. de un grupo. Esto es ¿Vale? así. Entonces, era muy importante en ese grupo, en ese rebaño, que el grupo te aceptara. Es que si el grupo no te aceptaba, te podías morir directamente, ¿sabes? Entonces, en esta etapa de la que venimos, si yo hacía algo o me miraban mal, significaba que eso que yo hacía era poco adaptativo, porque el objetivo era sobrevivir. Claro, ¿vale? adaptarse. Entonces, si el grupo, lo que yo hago me critica, esa crítica significa que lo que yo hago es poco adaptativo. Claro. Entonces, poco adaptativo es peligroso. Vale. Entonces, esta asociación, me critican, la crítica es porque lo que yo hago no es adaptativo, por lo tanto estoy en peligro, se ha ido tejiendo a lo largo de la especie humana, porque no hay que olvidar que somos una especie, que los perros hacen unas cositas, las gaviotas hacen otras,
Y el ser humano tenemos nuestras conductas. ¿Sí? Hace otras, ¿vale? Entonces, adaptativamente o evolutivamente, el preocuparme, el estar atento a ser aceptado lo que hago, es funcional y es adaptativo. Vale. Tú imagínate que yo llegara ahí en el Paleolítico y dijera una barbaridad y el grupo me dijera, ¿pero qué dices? ¿Pero qué tal? Y a mí me diera igual. Claro. No lo hubiera hecho jamás. No. Porque además la cultura, la vida, la sociedad se basaba en esa tribu, en ese grupo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que el ser humano ha ido evolucionando hacia culturas más individualistas, en los que cada uno, lo que hace cada uno es independiente, hacemos cosas diferentes porque le pedimos a la vida cosas diferentes. Ya no todos tenemos, como en esa época, el único objetivo de sobrevivir y que no venga un mamut y nos coma vivo. Yo esta preocupación creo que nunca la he tenido. Claro, pero el cerebro sigue siendo el mismo, ¿eh? De ahí vienen muchísimos problemas, que nuestro cerebro sigue siendo muchas veces, a nivel de miedos, igual de primitivo. Es decir, el miedo al mamut son los miedos que tenemos en esta sociedad, que el miedo lo asociamos a cosas que aparentemente, que objetivamente no son peligrosas. Yeah. El miedo a, yo qué sé, ir a una entrevista de trabajo, el miedo a subir en un ascensor, el miedo a que me dejen de querer. Y, eso es un gran tema, ¿vale? Entonces, yo asocio el miedo no al peligro de supervivencia física. No. Yo no me voy a morir porque me dejen de querer o por subir, ¿no? Es que el ascensor se caiga, pero, ¿sabes? No me voy a morir por estas cosas. Pero el cerebro, que es donde se gestiona el miedo, es el mismo. Sí, eso es la misma parte. Sí, ¿vale? Pero es verdad que lo de pertenecer al grupo y tal, la gente que le importa mucho lo que dirán de ellos y se amolda a lo que hace el grupo y tal, es por esto, es por no destacar demasiado, ser como todo el mundo, por la cosa de no estar solo, ¿no? Yo creo que al final ese es el miedo más grande, que no te dejen de lado por ser tú diferente. Ahora sí. Ahora, porque la única diferencia entre la aceptación de antes y la de ahora es que ahora la sociedad ha evolucionado hacia lo que decíamos, a que cada uno de nosotros pues le pedimos a la vida cosas diferentes, por lo que que el hecho de que los demás en un momento dado vean que lo que yo hago no tiene sentido para ellos, no tiene por qué ser poco adaptativo para mí. Entonces, en esta brecha que hay entre me critican o opinan, pero yo tengo que entender que yo veo la vida de manera diferente a como la ve esa persona aunque sea mi madre, ¿eh? Esa persona aunque sea mi madre, en esa brecha que queda ahí es donde yo tengo que gestionar este miedo al que dirán, ¿vale? Porque ahí lo voy llenando de otras muchísimas cosas, que es lo que tú dices, al miedo a que me dejen de querer, a que me marginen, a que piensen que soy tonta, que es lo que sea, ¿vale? Entonces, este miedo desadaptativo, este miedo de estar pendiente de los demás todo el rato, porque no es adaptativo, como cualquier miedo, cuando aparece yo me meto en un bucle, ¿no? Porque yo anticipo, exagero, es negativo y además voy interpretando todo el rato cosas que hacen los demás, conductas que hacen los demás, con la intención, como cualquier miedo, de anticiparme, porque desde el miedo yo entiendo que si me anticipo, si estoy en alerta voy a identificar, a interpretar esta señal como, uy, yo creo que no le caigo bien porque ha hecho este gesto, esa conducta de anticipación para el miedo es inteligente, porque me va a proteger, voy a controlar, pero estoy en un entorno totalmente desadaptativo, entonces me estoy metiendo en un bucle en el que yo, una vez más, porque al final somos muy sencillos, caigo en esta hipervigilancia, en la que observo a los demás cómo se comportan, porque además me convierto en una persona que está todo el rato observando a los demás. Para todo ver señales como de... Claro, y si esa forma de comportarse del otro tiene que ver con lo que yo temo, aquello en lo que yo temo que me juzguen desde fuera, ¿vale? O sea, me vuelvo a meter en un puñetero bucle, con perdón, ¿vale? Porque llego a observar cualquier signo que hacen los demás sin yo preguntarle, y lo voy interpretando. Hago una interpretación todo el rato, una interpretación subjetiva y sesgada por el miedo a esos signos que retroalimentan los temores que yo tengo y que a la vez van alimentando esta hipervigilancia. Sí, además ves señales donde ya no las hay y interpretas cosas igual como... Claro, totalmente. Ves cosas donde no las hay. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Parar este ciclo, tengo que parar este bucle. Si no es una espiral que cada vez crece más y más y más, y cada vez me va a importar más el que dirán, porque es que vivo todo el rato interpretando señales y vivo con ese miedo. Al final el miedo empieza por algo, pero se alimenta de del bucle en el que me acabo metiendo. Y mis pensamientos, y cada vez, en este caso, pues bueno, como cualquier miedo, ¿vale? Pero en este caso también acota más mi vida. O sea, es decir, al final ese miedo condiciona mi forma de actuar, mi libertad, mi capacidad de hacer cosas, y dejo de hacer cosas por eso. Entonces, lo primero que tengo que aceptar es esto, ¿vale? Y no negar que me importa. Este es el primer paso, como siempre, ser consciente. Yo tengo un problema, yo tengo algo que resolver porque a mí me importa mucho lo que piensen los demás. Esto es lo primero, que también aquí hay mucho engaño, ¿eh? Muchísimo. No, a mí me da igual, Bueno, vamos a ver. Claro, por eso yo decía que yo creo que yo considero que no me importa demasiado, pero es un poco imposible. Pero yo ya también te digo que ya llega a grados que hay gente que le importa incluso lo que opine gente que no conoce. Sí, claro, ¿sabes? Claro. Ya no tu grupo de amigos o tu familia, sino que llega al punto que te importa lo que piense todo el mundo. Porque yo creo que lo que piensen tus amigos, lo que piense tu familia, es muy y tampoco sé si no debería importarte. O sea, seguramente... Pero yo creo que si tú haces cosas lógicas, no lo sé, es que... Ya, pero puedes tener un entorno que sí que te haya juzgado mucho por tu ser diferente, claro. O te hayan marginado por tu ser diferente incluso en tu familia, ¿sabes? Si tú eres diferente a tu familia, puede ser verdad que te hayan marginado por hacer lo que tú consideras y que esté dentro de la normalidad lo que haces, ¿sabes? En ese punto me imagino que si tú estás haciendo cosas normales y aún así tu familia te margina, te tiene que llegar a dar igual lo que piense tu familia de ti, porque no estás haciendo nada malo ni estás haciendo nada mal, ¿no? Ya. Bueno, porque aquí se mezclan miedos, o sea, aquí podríamos analizar mucho más, porque dentro del miedo al que dirán hay como dos grandes grupos. Un miedo a que me dejen de querer porque lo que yo hago no les gusta, esto mi entorno cercano. Claro. Y entonces mi conducta al no gustarles tiene la consecuencia de que se alejan, me dejan de querer, es un decir, sí, ¿vale? Bueno, pero que te pueden llegar a hacer sentir mal incluso. Exacto, claro. Y la otra es que no me dejen de querer, pero que opinen que lo que yo hago no les... ¿Sabes? Sí, no que es critiquen. Que critiquen, exacto, que me juzguen. ¿Sabes? Entonces, dentro de esos dos bloques... Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Yo podría hablar una hora entera de la gente criticona. Esto justo tú y yo lo hablábamos ayer. Gente que solo habla de los demás, todo el rato. La gente que critica. Porque yo le decía a mi madre, mira, si tú tienes 85 años y tu pasión es sacar la silla fuera de casa a la fresca y ponerte a criticar a la vecina... mayor es tela, ¿eh? Critican a sus mejores amigas de toda la vida, bueno... No hacen otra cosa más que hablar de las demás. No, claro, pero le decía a mi madre, bueno, si tienes 85 años y haces esto... Pero con 30 lo hacías, ¿eh? Con 40 lo Claro, hacías. pero si tienes mi edad, o sea, si tú tienes 23 años y tu hobby es criticar a todo el mundo, o sea, tú no estás bien. Tú no estás bien. ¡Qué horror, eh! O sea, no estás bien. O sea, no tienes nada mejor que hacer. ¿De verdad te importa tanto? Vale, ¿tú crees que estas personas... Dime, perdón. No, y decía que si de verdad te importa tanto lo que haga gente que realmente te da igual, yo creo que va muy unido a que luego te importa mucho lo que decíamos al principio, lo que opine esa gente de lo que haces tú. O sea, estás totalmente... Eso es lo que te iba a preguntar yo. Es decir, si estas personas que tú conoces de 23 años que critican todo el rato a todo el mundo, ¿les preocupa a ellas? No lo sé porque, claro, yo esta gente que me he encontrado en la vida o que sé de gente que son amigos de amigos o conocidos de amigos, claro, no son mis amigos, porque yo no podría estar en un grupo de gente que se pasan todo... O sea, tú quedas con tus amigos una tarde y se pasan toda la tarde criticando, porque, a ver, yo entiendo, un buen criticar al final siempre gusta, ¿no? De repente pasa algo y tú pues das tu opinión, vale, pero que tú te pases 4 horas por la tarde, que tu único hobby sea criticar a la gente y opinar de lo que ha hecho fulanito, y ya no de un amigo, sino de que te has enterado que el amigo de no sé quién ha hecho no sé qué, y tú te pasas 1 hora criticándole. O sea, claro, entonces esta gente, la gente que he conocido así o que me he topado así, no son mis amigos, entonces yo no conozco si les importa tanto la opinión de los demás, pero yo creo que va muy unido. Sí, pues yo no sé si o sea, yo creo que están tan metidas en la crítica ajena... Hay poquito hueco para pensar si me preocupa. Pero yo creo o no. que yo creo que va muy relacionado con
no a la gente mayor, ¿eh? La gente mayor ya está en su mundo. La gente mayor les damos libertad para que hagan lo, porque a saber lo que haremos de yo si llego a esa edad también haré lo que me dé la gana. En paz, exacto. Sí. Pero gente de mi edad, yo creo que también a la gente de mi edad que critica tanto va muy unido a una falta de autoestima bastante grande, ¿no? O sea, a unas inseguridades. O sea, yo creo que si tú eres una persona, no digo que tengas que ser la persona más segura del mundo, pero si eres una persona mínimamente segura con las cosas que hace, vas haciendo tus cositas, tal, ¿de verdad te pasas cada día de tu vida criticando a todo el mundo? Pero depende de si es un acto, o sea, si tú has hecho un análisis de cuál es mi vida, o si es un hábito. O sea, tú has aprendido... Claro, igual es lo que has aprendido en casa. Claro, o sea, tú en tu casa, ¿qué ha hecho tu madre? Rajar todo el día a todo el mundo. Y llegar a casa y decir, ay, pues la vecina Maripili, y la otra, pues la peluquera no sé qué, la del tal. O sea, al final lo has convertido en un hábito, en una forma de estar. Esto no puede ser sano. Ahí no has hecho un análisis de yo tengo auto. Yo creo que les queda poco tiempo. No digo que hayas hecho análisis, pero no sé, yo creo que si te importa tanto, o sea, si de verdad pierdes tanto tiempo de tu día criticando y dando tu opinión sobre la vida ajena. Pero es que yo creo que el que tiene miedo al que dirán, en el fondo no es un miedo al que dirán. Yo el otro día esto lo escribía, o sea, cuando yo tengo miedo al que dirán, tengo miedo a que los otros, en el fondo lo que tengo miedo es a que los otros piensen lo que yo no querría que pensaran de mí. Es decir, al final es un miedo a lo que yo pienso de mí. Es decir, si a mí me da miedo que tú pienses que yo soy... yo qué sé, antipática, es porque a mí me preocupa mucho no ser antipática. ¿Me explico? En el fondo es una preocupación mía. Yo pongo en el otro ese miedo a lo que yo no quiero que me vean, ¿vale? Que es un miedo mío. Pero yo creo que la crítica, el hablar por hablar, yo creo que este perfil está bastante alejado de lo que es el miedo a que dirán, ¿eh? Igual este perfil puntual, sí. Pero que la persona que le importa lo que diga la gente de ellos está muy pendiente de lo que hace todo el mundo. Sí, hombre, claro, porque estás en este bucle de observar todo el rato. Por eso. Entonces yo creo que ahí puede ir un poco unido. La persona que está cuco y critica todo el día, pues mira, no lo sé. No lo sé, porque esta persona tiene muy pocas peinas. Eso es diferente. Pero que estás pendiente e incluso puedes llegar a... Yo decía lo de la autoestima porque al final puedes llegar a... No de la persona que critica, de la persona que le importa lo que diga la gente. Llegas a cambiar actitudes o cosas que tú harías, haces otras, solo por la cosa de adaptarte y que no digan que no piensen que yo tal. Por eso decía lo de autoestima, porque llegas a adaptarte, llegas a no ser tú y no hacer las cosas que tú harías. Claro. Por no salirte de lo que tú crees que los demás opinan de ti. Yo creo que, sinceramente, a nadie le importa tanto lo que haga nadie. Y si le importa... No, porque además es como todo, cuando la cabeza se pone en el rollo este miedo es un poco totalmente egocéntrico. Claro. Es que todo el mundo está pensando en ti, y mirándote, opinando, nada, la gente va a su rollo. No importa lo que hagas. Ya. Pero lo que dices es importante porque ¿de dónde viene este miedo? ¿Vale? Hemos dicho que evolutivamente podía venir, pues eso, de ser tribu y tal, y el adaptativo. Pero aquí viene de tres cosas fundamentalmente. Una, de lo que acabas de decir, de no ser asertiva. Como yo no soy asertiva y sé poner límites, es decir, sé defender de alguna manera o sí, sacar a la luz lo que pienso o lo que quiero hacer, tengo ese miedo, entonces no me convierto en una persona asertiva, que soy incapaz por el miedo al que dirán, entonces yo me callo, y me callo significa que no pongo límite o que hago lo que el otro quiere hacer, porque madre mía, ¿cómo ahora hago esto? Vale, entonces viene de ser poco asertivo, que todos venimos, la sociedad, ya lo hemos hablado cuando hablamos de que nadie nos ha enseñado a ser asertivos, es niña calla, da igual, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que hablamos en el de la asertividad, que se ve como un conflicto. Claro, porque a ver qué va a pensar, cállate, entonces uno es la asertividad, el otro es el autoconocimiento, lo que decíamos, que esto también estaba muy ligado con la autoestima, es decir, realmente qué experiencia he tenido. Si yo en mi historia de vida, no la de la especie humana, sino la mía, en determinadas situaciones, decisiones que yo he tomado que han sido criticadas por mi entorno cercano y muy criticadas, yo desde entonces es bastante probable y adaptativo que desarrolle una hipervigilancia como muy específica cuando vuelve a pasar, ¿vale? Porque a mí se me ha criticado mucho, yo he crecido, que cada vez que me he salido un poco del camino marcado, se me ha criticado de una manera, pues, que me ha impactado. Entonces es normal que yo
estas experiencias vividas generen a mí un poco este miedo, porque ha habido consecuencias de mis decisiones claro. a nivel de afecto, ¿vale? Entonces puede ser que por mi historia me afecte mucho esto, pero ahí viene el autoconocimiento de darme cuenta de que yo he vivido estas historias, que a mí esto me ha afectado y tengo que aprender, ¿qué tengo que hacer? Aprender a minimizar este miedo. Tengo que decir, vale, yo tengo este miedo, es funcional porque yo lo he pasado mal, porque me han criticado mucho cuando me he salido del camino, pero voy a aprender a minimizar este miedo, ¿vale? Entonces, si yo junto qué grado de asertividad tengo, el autoconocimiento de mis experiencias vividas, cómo me he manejado yo con ese estar en disconformidad con lo que piensan los demás, yo ahí hay un sesgo. Entonces yo tengo que conocer mi sesgo, cómo en esta situación de el miedo a qué dirán, cuál es mi sesgo, ¿sabes? Entonces conocer eso normaliza mucho, me daré cuenta de que ahí se pueden concentrar muchas de mis preocupaciones. Entonces yo tengo, por un lado, la asertividad, por el otro, ese autoconocimiento que me hará ajustar las expectativas de mi miedo, porque entenderé dónde viene, y ese sesgo que yo tendré que aprender a minimizar y decir, vale, yo tengo miedo al que dirán, porque yo he vivido experiencias en las que yo he tenido consecuencias cuando yo me he salido de algo, he sido criticada. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero seguir haciendo lo que yo considero que tengo que hacer. Entender este miedo y aprender a colocarlo, y eso es lo que tengo que hacer. Tengo que aprender a relativizar el miedo porque es funcional. Todos los miedos vienen de algo, no vienen no caen del cielo los miedos. Eso te iba a preguntar. Si todo este miedo al que dirán, o sea, obviamente no, ¿cómo me puede importar a mí que, sino un miedo real al que dirán y que tú adaptes tus comportamientos y lo que dices y lo que haces por miedo, por este miedo, esto siempre viene de fuera. Esto siempre... Bueno, porque culturalmente y además, como hemos dicho, evolutivamente la tribu, pero si tú te vas, por ejemplo, a la sociedad más cercana, es decir, por ejemplo, porque en los pueblos importa más. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo se conoce, porque es más tribu. Claro. El anonimato ayuda, facilita claro. el que te importe poco. Si tú ahora yo salgo con una maceta encima de la cabeza... Hombre, a ver, yo creo que... me mirarán, pero nadie me va a decir... O sea, sí... Pero en un sitio pequeño, mira a la hija de no sé quién, mira a la madre de no sé cuál, lleva y ya una maceta en la cabeza. Y en 5 minutos todo el pueblo lo sabrá. Hombre, yo veo un tío con una maceta en la cabeza... Pero ves, cuanto más tribu... Sí. Más importancia de la opinión de los demás. Esto es un tema. Entonces, claro, la sociedad también ha ido a que, pues, aparte de la conducta más individualista que hemos, ¿no? De la sociedad más individualista, en que la forma de ver la vida ya es diferente, cuanto más espacios más grandes, sociedad más grande y más tal, menos importa eso. Dime. Yo tengo una pregunta que no se tiene mucho que ver y no sé si yo, dada mi grado de drogadicción, voy a poder exteriorizar, pero llevado esto a las redes sociales, igual no es miedo al que dirán, o sea, el miedo al que dirán se junta mucho con la imagen que tú quieres dar, ¿no? O sea, tú, claro, tú te haces como una imagen de lo que tú crees que sería tu yo ideal para encajar donde sea que quieras encajar, entonces tú actúas como esta persona, que es lo que hablamos de las personalidades, que esto por otra parte está muy bien, que a mí me encanta, ya lo sabes. Pero, a ver, en las redes sociales yo creo que también hay mucha cosa de querer aparentar y querer... Esto se podría ligar un poco... Sí, pero la red social es mucho más fácil porque tú te generas un yo digital. Claro, pero muchas veces... Más fácil porque es un yo digital, solo ese. Por eso, y enseñas lo que quieres enseñar. Exacto, en el momento que quieres enseñarlo. Pero por eso, y porque es tan fácil, yo creo que también muchas veces se cae en el querer dar una imagen que igual está muy alejada o algo alejada de la realidad. Pero es que yo creo, y yo no vaya a ser la que defiende las redes sociales, pero ¿quién se expone a una red social queriendo ser criticado? No, queriendo ser criticado no, pero por ejemplo, tú tienes una pareja. O sea, yo, gente de mi edad que tiene pareja y se pelean cada 2 días, pero suben una foto al día, ¿sabes lo que te quiero decir? Por decir algo. O sea, yo esto lo he visto. Sí. Yo he visto parejas que se caen fatal, pero cada fin de semana suben que están cenando aquí, cenando no sé qué. Sí. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pero como antes iban a misa los domingos la familia feliz y luego se mataban, es lo mismo. Por eso vuelve a ser lo mismo de aparentar y querer ser una persona que no eres por la cosa de que los otros lo vean y lo que los otros opinen, lo que los otros digan, ¿no? Sería como una extensión más de
del aparentar. Sí, pero socialmente siempre ha sido así. Es decir, tú salías a la calle o te hacías la foto de los domingos Claro, y pero nadie sabía lo que había en tu casa, la discusión que había pero ahí. si tú ibas a misa, que esto no sé si es una cosa que se hacía, tú has puesto este ejemplo, pero bueno, como ejemplo de tú... como tú has dicho, pues la familia unida, nos queremos mucho. No, bueno, pues antes te debías pasear con tu novio como si todo Sí. estuviera bien, pero lo hacías para que pareciera que te llevas genial con tu novio, cuando en realidad no lo puedes soportar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues eso es lo que estoy diciendo, que yo creo que el tú dar una imagen en redes sociales que está muy alejada de la realidad, no digo que tú te vayas de viaje y subas 4 fotos, porque eso es la realidad, pero que pues Que este ayuda a ejemplo, eso, o sí. la familia que te llevas fatal con tu madre, pero subes una frase súper bonita, ¿sabes? O sea, eso es una vez más querer aparentar una realidad que no es la tuya, por la cosa de que los otros se piensen que tú tienes esta realidad y que tú eres así y que te llevas genial con todo el mundo de tu entorno. Y yo creo que eso tampoco están ayudando mucho las redes sociales, una vez Bueno, más. porque la red social, claro, amplifica todo esto, pero también es verdad que en una red social, o sea, tú en un álbum de fotos Sí, en tu casa analógicas no tenías fotos mientras... No, eso no, pero que no hay ninguna necesidad de subir una foto con tu novio cada 2 días. No, pero tú salvas tuyo, es otro tema, pero tú salvas tu yo digital, y al salvar tu yo digital, el yo digital Pues es otra identidad. Es imagen, Claro, pues es totalmente. lo mismo. Sí, es sí, imagen, sí. es imagen. Sí. Es tú dar la imagen de esta persona, aunque luego no sea la realidad, y eso es porque una vez tú lo estás subiendo a redes sociales para que la gente lo vea, es porque quieres que la gente tenga esta imagen de ti y la intención está puesta en lo que la gente opine de ti. Esto Sí, es así. y es verdad que este yo digital antes no existía, ahora es otro Claro, yo, claro. que tengo que gestionar, y además que no es como que saliera yo los domingos a pasear y todo el mundo me viera lo contenta que estoy con mi familia. Es que la red social interactúa, la gente comenta. Por y la eso, gente me da, claro. y tengo el refuerzo. Es como si yo me paseo por la plaza del pueblo el domingo Y me van dando, y todo el tirando mundo... flores, por ejemplo. Claro. Exacto. Claro. Y todo el mundo, ¡ay, qué guapa, qué guapa, qué guapa! Claro, Es pues lo claro, mismo. esto ha llevado Sí. la opinión de la gente aún más a otro nivel. Demasiado bien estamos, te lo digo Sí, yo. realmente. Oye, que bien me he explicado, o no, me he explicado fatal. Me lo has hecho súper bien. A ver, me ha por lo costado un mal que poco, estás. pero tomándome 15 pastillas al día, literalmente, superbién, yo creo sí, que ya está sí, bastante sí. bien. Bueno, ya ahora ya Vale, me callo. entonces, en relación al miedo, lo que hemos dicho, ¿vale? Porque yo quiero dar un poco de herramientas, ¿no? Y de ver un poco lo que hay que hacer. Entonces, hay 2 tipos de procesos, ¿vale? Lo que hemos dicho. 1, yo tengo miedo a que los demás, yo tengo miedo al que dirán, puede estar basado a que los demás me hagan daño. Entonces, este miedo es lógico, ¿vale? Porque es valioso para mi seguridad identificar que otra persona me puede hacer algún daño, para así prevenir y actuar de un modo, ¿vale? Entonces, este estado de alerta, hasta aquí bien, ¿vale? El problema surge cuando centro toda mi atención en esta posibilidad de que alguien me haga daño, alguien opine algo que me va a hacer daño, me centre ahí y me mantenga, lo que hemos dicho, en este estado de alerta, tratando de adivinar los posibles peligros que los demás me pueden producir. O sea, vivo en el easy, ¿vale? Claro. Y aunque no haya indicios razonables de que eso vaya a suceder, o exagerando la probabilidad de que eso ocurra, o anticipando un futuro en el que si pasa parece que va a ser catastrófico, y luego ya, si algo hemos aprendido ya en todos estos podcasts, es que la situación anticipada luego si se convierte en real, para nada tiene que ver la gravedad, ¿no? La intensidad de lo grave con lo que la situación imaginada es. Y que una vez más tú no eres un ser inerte al que le no pasan nada, cosas exacto, y se queda quieto, exacto, que tú exacto. siempre vas a poder hacer Vale. algo. Entonces, el miedo a que los demás me hagan daño, y luego, que este es, yo creo que del que hablamos más aquí, el miedo a una mala opinión de los demás. Vale, que es el miedo a que, lo que hemos dicho, aunque es normal y adaptativo y somos personas, es ser sensible a la opinión que otras personas tengan de nosotros, es verdad, y sobre todo cuanto más significativas son en mi vida estas personas, más me va a importar lo que piensen, ¿vale? Ahí es donde está que en ocasiones le puedo dar de excesiva relevancia y centrarme con mucha insistencia en lo que podrían estar pensando sobre nuestro aspecto físico, nuestra forma de actuar, lo que decimos, lo que pensamos. Y además, claro, yo como me pongo ahí, acabo siendo como una adivina, y ya doy por hecho y adivino que la opinión que tienen es negativa. Claro, tú ya lo das por hecho. Ya lo doy por hecho, ¿vale? Entonces llego a confundir mis pensamientos con la realidad. Y las opiniones de los demás
que ni siquiera han llegado a ser todavía, con evidencias de que esto es así. Es que yo le caigo mal porque me ha contestado borde este mensaje. Exacto. Bueno, pues igual estaba ocupado y... Sí, o igual por mensajes es borde, yo qué sé. Pero a ti te lo ha dicho que le caes mal, o sea, ¿qué prueba? Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Darme cuenta de esto. Es decir, vale, yo que tengo miedo a que los demás me hagan daño o a que la opinión de los demás me haga daño. ¿Vale? Porque lo primero sería bastante funcional, yo me tengo que proteger, y lo otro es decir, vale, no, es la opinión. Entonces, tampoco el otro me ha dicho que le caigo mal, estoy realmente anticipando, viviendo en esta anticipación y dando por hecho que el otro piensa cosas que no piensa, a lo mejor. ¿Vale? Entonces, el estilo de funcionamiento que mantiene esta mirada o esta visión peligrosa de los demás suele venir de 4 factores, ¿vale? Hemos dicho que es verdad que en general era la falta de asertividad, mi experiencia vivida y cómo manejo yo ese sesgo, ¿vale? Pero a nivel más concreto, uno es ¿en qué se traduce todo esto? En mi personalidad, mis rasgos de personalidad, mi tendencia a actuar. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi modo de pensar? ¿Cómo reacciono yo ante los acontecimientos? ¿Cómo reacciono yo ante un acontecimiento desagradable? La crítica, a fin de cuentas, es un acontecimiento desagradable. ¿Cómo gestiono yo cómo resuelvo los conflictos, los acontecimientos desagradables? Si yo soy una persona que cuando tengo un conflicto, un acontecimiento desagradable, mi tendencia es afrontarlo, pues yo tendré mucha más capacidad de afrontar la crítica, la opinión de los demás. Si yo soy una persona que ante el acontecimiento desagradable mi tendencia no es afrontarlo o me genera un sufrimiento y un dolor exagerado, de alguna manera, yo voy a sentir, ahí voy a tener miedo ante la mínima posibilidad de que eso se repita. Entonces, la crítica es un acontecimiento desagradable. Entonces, al final todo se reduce a yo tengo un conflicto, tengo un problema, ¿qué capacidad tengo yo de resolver cosas? ¿Vale? Si yo evito, me meteré en el mundo de cada vez alimentar el miedo y ir evitando. ¿Vale? Entonces, uno es el rasgo de personalidad. Otra es lo que hemos dicho, mi aprendizaje, la educación que yo he recibido. Si yo me he crecido en un entorno en el que desde la infancia se ha reforzado la idea de que es crucial lo que los demás piensen de mí y que eso va a determinar mis oportunidades, el desarrollo de lo que voy a hacer con mi vida, en definitiva, los otros se van a convertir en un elemento importantísimo en mi vida, esto me va a generar un temor, ya que de ellos dependerá mi futuro. No hagas esto, a ver qué va a pensar. Uy, pero ahora ¿cómo vas a salir así? ¿Qué pensará fulanita? Ay, no, pero tú a esta persona dale tal, porque imagínate que luego, si yo he crecido así, yo he aprendido que los demás, lo que los demás piensen de mí es súper importante en mi vida, ¿vale? Entonces, ahí es donde decíamos, vale, yo me tengo que dar cuenta, ahí está el autoconocimiento, decir, vale, ¿este miedo de dónde viene? Ostras, pues viene porque es que mi padre, 10 años todo el seguidos, 10 años, 20 años. Bueno, desde que tienes conciencia. Sí. Bueno, sí, exacto, ¿vale? Pero todo el rato el mensaje que yo he recibido, entonces al final acabamos normalizando el mensaje, porque ya no solo que mi madre o mi padre me lo hayan dicho a mí, es que ellos han actuado también así. No, claro. ¿Sabes? Entonces, yo he visto que ellos han dejado de hacer cosas o han hecho cosas. Ostras. No tenemos que ir, nos da mucha pereza, pero hay que ir, porque si no, imagínate que si no vamos a esto. ¡Qué horror! Vale. Entonces, mi personalidad, mis rasgos, ¿no? Mis aprendizajes, y aparte del aprendizaje que yo he recibido en casa, mi experiencia concreta, ¿vale? Mi experiencia me va modelando, sobre todo en los periodos, pues eso, de la adolescencia o cuando soy un adulto joven, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces... Claro, ahí es lo más crítico, es lo que te decía. Si yo recibo críticas, malas opiniones, comentarios negativos, rechazos en momentos de nuestra vida importantes, esto se queda grabado y esto genera una conducta que tratará de evitar que vuelvan a producirse estas situaciones. Yo ayer tuve un paciente, esta semana... A mí me sigue impactando muchísimo muchas cosas, pero una, no voy a decir la palabra trauma porque no me gusta, pero lo es un poco, o sea, el haber aprendido a sobrevivir cuando
en tu instituto se han metido tanto contigo. Ay, qué horror. Es horrible, ¿eh? Es tremendo. Qué horror. Por ser gordo, esto por ser habría por que un invitar a asunto alguien. físico, ¿eh? Ya. Habría que Por ser invitar a gordo, alguien o sea, directamente. experto. Sí, o por llevar gafas o por No, ser pero bajito. por ser gordo y por ser gordo, porque gordo igual no guapo, porque gordo igual la educación física, el deporte, porque no juegas Qué a horror, fútbol, qué horror. es horrible. O sea, y tú recordar, yo, es verdad que cuando tengo delante a alguien que recuerda cómo le trataban, Fatal. me genera tanto sufrimiento. Ya. Claro, tú tienes que haber hecho ahí un esfuerzo tan grande para que lo que piensen los demás te dé un poco igual, ¿sabes? Sí, o eso, o estás totalmente fatal. Porque, Bueno, tienes que aprender a... claro. O no pasarte al otro extremo, ¿eh? Que también es muy peligroso, de pues me da igual todo, que también Claro. te conviertes en un ser totalmente asocial de alguna manera. El tema del bullying, a mí me gustaría traer un experto Ya. en el tema del bullying, porque es un problemazo y me gustaría saber de dónde viene. O sea, qué hace que los niños seamos tan malos Crueles. y tan crueles, porque yo creo que he tenido o sea, no yo, a mí obviamente nunca me han hecho bullying, bueno, obviamente, a mí nunca me han hecho bullying, pero... Y creo que nunca he estado en una clase donde haya sido muy... Pero yo he tenido también intenso, gente... pero yo seguro que he tenido conductas que ahora vería de pequeña, que no me acuerdo, Bueno, todo que ahora el mundo, vería y ya. diría, por eso, pero yo quiero saber de dónde viene, es la educación, pero no en casa, o sea, de dónde viene que los niños seamos tan malos con la gente diferente o la Invitar a un minoría. experto. De todas maneras, yo también he tenido en consulta a gente que ha hecho bullying, ¿eh? De que se Por acuerda. eso, pero es que lo que te digo, seguramente todos, incluso tú, yo, cualquiera, en algún momento hemos hecho Hombre, un que he hecho comentario. cosas, ¿eh? Pero no era bullying tú, porque eras mala en general. Ostras. Pero no era bullying a una persona, no. a la misma persona, amargarle la vida. No. Ni yo. Esa persona yo no la hice llorar. No, claro. No, pero era un poquito traviesa. Tú eras pilla, sí. Pero seguramente a gente o ya no hacer algo, pero que no te parezca raro, o no decir nada, o... La crueldad, la crueldad de ver ante que la otro crueldad sufre. de que otro niño sufra. Esto Hay me que- hay que encantaría hablar. saber por qué pasa eso, porque es una locura. Y siempre ha pasado, además, ¿eh? Siempre, de toda la vida. Y también me gustaría A ver, saber yo a creo que nivel aparte de niño- colegio qué se hace. Bueno, o sea, sí, esto sí, ahora hay protocolos, pero... no, por eso me gustaría saberlo. Sí, pero... Esto hay que traer un experto de niños y bullying, pero independientemente de que el niño sea un adulto bajito, un ser humano bajito, es un ser humano, es una persona vale, bajita, vale. que hay un en el ser humano una tendencia, o sea, A la crueldad. a la crueldad. O sea, Bueno, yo he metido esta mañana en Twitter y a marginarlo o sea, de diferente. verdad, qué comentarios, por favor. O sea, qué asco, Qué o sea, maldad, qué sí. maldad. Sí, o sea, sí, qué ganas, qué necesidad de hacer daño con comentarios súper agresivos o sea, Bueno, esto lo estás escriben fatal. personas, ¿eh? Adultas. Adultas. O sea, de Porque si verdad. eres un niño de 7 años... O sea, si el niño, vale, te sí, lo pasamos, exacto. pero- Bueno, o sea, sí, puedes aprender. Claro, exacto, tienes margen de... Pero si tú eres un ser humano Que adulto, utilizas consciente... Twitter para sacar toda tu puñetera bilis y vomitar destruir, ahí sí. y destruir y hacer comentarios tan dañinos, Hay gente que tío, está fatal, pero dañinos, Entonces, Pero es que la gente está fatal. de verdad. Claro, Bueno, por eso digo que yo esta crueldad, sí, es muy fuerte. Y esta gente que lo ha pasado tan mal, tan joven, pues sí, llega un punto que tienes que aprender a que te dé igual, porque es que si no, ¿qué haces? Sí, por eso te digo, ¿vale? Entonces, ahí tengo que ver mi historia, lo que hemos dicho, mi aprendizaje, mi personalidad de alguna manera y mi historia en concreto, mis experiencias. Yo tengo que hacer y entenderlo, decir, vale, yo tengo miedo al que dirán porque a mí me han dejado de querer. O sea, yo me he sentido aislado solo, yo en los recreos estaba en un rincón, ¿vale? O en el trabajo, porque me han, pues eso, marginado de alguna manera. Entonces yo ahí voy generando una necesidad ya no de reconocimiento, pero sí de que el otro me reconozca. Buscaré el reconocimiento todo el rato del otro, porque sin el reconocimiento del otro no existo.
estoy en un rincón invisible. Entonces esto es muy normal, bueno, es que es normal que pase, es totalmente sano, ¿no? Es decir, pero ahí es donde yo tengo que decir, vale, me pasa esto, entonces, si yo me doy cuenta de que vivo, ¿no?, en este estado de alerta, de vigilancia, de estar todo el rato expectante de lo que los demás piensen o digan, yo ahí es donde hablábamos del sesgo, es el sesgo atencional, de alguna manera, es esa tendencia a dirigir mi atención selectivamente, de manera selectiva, hacia como el procesamiento del contenido congruente con mi estado de ánimo, ¿vale? Entonces yo voy a poner ahí ese sesgo, la atención en todo lo que sea congruente con mi estado de ánimo. Si yo me siento marginada en un rincón, este sesgo atencional va a ir todo el rato a todo el contenido que, ¿no?, va alineado a por qué yo estoy así, ¿vale? Entonces me tengo que dar cuenta de eso. Tengo que saber que esto es normal. Cuando yo me doy cuenta de que yo tengo este sesgo, de que mi cabeza va buscando señales, de que no me quieren para confirmar el motivo por el que yo estoy en un rincón, yo ahí ya soy consciente de eso, entonces ahí es el trabajo de siempre, claro, una vez más, de darme cuenta de lo que pienso, de darme cuenta de cuál es la realidad objetiva. Igual me han dicho, muchas veces, ven a jugar, ven a desayunar con nosotros, no sé qué. Y yo he dicho que no, pero me lo han dicho. Y a lo mejor me lo siguen diciendo. O a lo mejor hay una persona de las 7 que no me lo dice y las otras 6 me hacen caso. Pero mi cabeza, ¿dónde va en este sesgo? A la que no. A la que no. Es que a todo el mundo le caigo mal. Bueno, ¿a ti a cuántas personas le caes mal? Objetivamente. Pero ahí tengo esto siempre es el proceso de la terapia, ¿no? De darme cuenta de qué pienso, de cuál es la realidad objetiva, de ser yo, una vez más, ese yo que contrasta lo que me dice mi cabeza con la realidad objetiva. ¿Vale? Entonces, si yo no hago esto, es verdad que condicionará ese miedo al que me dirán, condicionará mi vida, porque yo me meto en esta hipervigilancia en la que estaré viviendo constantemente en un análisis defensivo, alterando incluso mi forma de actuar. Yo dejaré de hacer cosas, ¿vale? Dejaré de hacer cosas porque estaré a la defensiva, ¿vale? Entonces, el dejar de hacer cosas, esta conducta de evitación que hará, retroalimentará mi temor, porque como yo dejo de hacer cosas, cada vez voy a tener más miedo y favorecerá situaciones normales que van a ser interpretadas como amenazantes, porque yo ya me he metido en la movida esta, de evitar. Entonces todo esto irá reforzando, ¿vale? Cada circunstancia provocará un cambio en mi comportamiento y este cambio de comportamiento paradójicamente genera una respuesta en los demás, porque yo me voy al rincón, los demás ven que me voy al rincón, los demás lo que están viendo es, ¿vienes a desayunar? No, que me quedo aquí solo. Eso, que yo lo hago porque por miedo y evito, el otro. Claro, el otro dice, no quiere venir conmigo. Entonces yo con esa conducta paradójicamente voy a generar una respuesta en los demás que confirmará erróneamente la hipótesis de que se tiene una mala opinión de mí. Yeah. Porque al tercer día no me lo volverán, ya no me lo dirán. Claro, tampoco van a decírtelo cada día si creen que no quieres ir. Si tú dices que no. Claro, pero yo tengo que ser muy consciente de esto, de que mi respuesta provoca en el otro una conducta que paradójicamente refuerza, tu creencia. Claro, y esto es el sesgo, y yo vivo ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo superar un poco el miedo este? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Que bueno, no es superar, porque los miedos no se superan, se aprenden a sostener. Exacto. Vale, algunas clavecillas para aprender a vivir con él. Vale, lo primero, una vez más, ser consciente de lo que me está pasando. Exacto, ser consciente. Si yo no soy consciente, no me puedo hacer cargo de nada. Entonces, ser consciente de mi tendencia, de esta mirada con temor, ¿no? Temerosa a los pensamientos o a lo que los demás puedan decir, de los aprendizajes que yo he tenido en este sentido y de las experiencias que yo he tenido. Es que el hacer un análisis de mí es importante. Es muy importante. De por qué me pasa esto. Claro. ¿Vale? Si soy consciente de esta forma en la que actúo y por qué la hago, yo ya tengo el primer paso para avanzar. Sí, lo primero es darse cuenta. Lo primero es darme cuenta, decir, mira, yo tengo miedo al que dirán porque en el instituto tal, o porque mi madre sigue pensando todo el rato, le preocupa a mi madre muchísimo lo que piensen de ella,
pero yo no quiero No, vivir incluso así. a tu madre seguramente también le preocupe lo que piensen de ti, porque tú eres Claro. hija suya, Hombre, entonces claro, tu imagen es la suya. Claro, Pero totalmente. bueno, hay que estar exacto. totalmente ensimismado para pensar estas cosas. Vale. Entonces, una vez que soy consciente, ¿qué tendré que hacer? Lo segundo será trabajar mi autoestima. Mi autoestima en el Claro. sentido de entender que mi valor como persona está en el hecho de ser persona, no en lo que piensen los demás de mí. Qué bonito, mami. No es fácil, ¿eh? No, porque el ser persona es dificilísimo. no es ser perfecta. El ser No. persona es saber, ser consciente de mis limitaciones, de mi fragilidad, de mis cualidades, de mis fortalezas, de mis defectos, de saber que no le voy a caer bien a todo el mundo Esto es imposible. y de que alguien en algún momento me va a criticar. ¿Vale? Claro, sí, pero es verdad que la autoestima está también ahí, en aceptar que no le puedes caer bien a todo el mundo y tiene que llegar a darte igual no caerle bien a todo el mundo, igual que a ti no te cae bien todo el mundo, Pero ¿no? esto, una cosa muy típica es que yo a veces me encuentro gente que dice, personas que dicen, buah, es que fíjate, porque ¿qué pensará mi jefa de mí y tal? ¿Y tú qué piensas de tu jefa? ¿Te cae fatal? Esto es lo que te estoy diciendo. ¿Te está cayendo fatal? Claro. ¿Tu jefa? O sea, ¿tú qué piensas de tu tú jefa? no le caes bien a todo el mundo, pero es que a ti tampoco te va a caer bien todo el mundo. Exacto. A mí me encanta la frase, a ver si te gusta a ti, de no aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo. Es verdad, sí. ¿Qué te parece esta Está frase? bien, Esta sí. frase es verdad. O sea, tú no puedes aceptar una crítica de alguien que no le pedirías consejo. Exacto. Totalmente. Esto hay que aplicárselo, ¿ves? Claro, o sea, es eso, tú te estás criticando, pero tú a tu jefa le preguntarías qué opina de algo. Le estás dando valor a una persona que para ti no tiene ningún valor. Exacto, claro. Sí. Entonces, esta frase hay que aplicársela. Sí. Vale, pero yo cuando me doy cuenta de eso, es decir, cuando yo caigo en que me preocupa muchísimo lo que piense mi jefa de mí, cuando mi jefa me cae fatal, Claro, ahí me doy ya te das cuenta, claro, me doy cuenta de que no esto es viene de objetivo, algo, claro, claro, que no es no es objetivo. exacto, que esto viene de algo. Vale. Bueno, lo que decimos, ¿no? Sí. El darme cuenta, el ser consciente de quién soy yo, dónde está mi valor. Ahí también entra un poco el perfeccionismo, porque el querer caer bien a todo el mundo es un poco la perfección. Sí, es la un perfección poco el mismo perfil. Exacto. Sí. Entonces, nadie, volvamos a lo mismo, posee la perfección y por lo tanto creer lo contrario lleva a la frustración y el desánimo. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de eso, ¿vale? Y luego también ajustar las expectativas a la realidad, es decir, aceptar que no todo el mundo va a pensar bien de nosotros y que no vamos a caer bien a todo el mundo, que va a haber muchas cosas nuestras que no caigan a los demás, pero que esto forma parte de la vida, al igual que cuando los otros piensan bien de nosotros. Es decir, siempre está la cara y la cruz de lo mismo. Es decir, hay gente que le gustará lo que hago, a la que le caerá bien, y la otra cara es que hay gente a la que... Yo creo que es muy importante saber a quién no caer bien, ¿eh? Esto siempre lo tengo... Ay, qué importante, qué divertido, que digo. Qué interesante. O muy importante el saber a quién no gustar, ¿eh? Y que luego yo también creo que a la misma persona puede gustarle o puede coincidir en ciertos aspectos contigo y en otros no, ¿sabes? O sea, tú no eres la misma persona que nadie. Quiero decir, yo haré algunas cosas que a ti te parecerán mejor y otras que te parecerán peor o que tú no harías. O sea, es imposible encajar al 100% que todo el mundo esté o sea, que una persona esté de acuerdo, aunque sea la persona que más congenie contigo, en todo lo que haces, es imposible. Porque pero no es además, tú, ¿por qué tienes interés en que el otro haga lo que tú piensas? Es que yo no lo acabo de entender. O sea, esto no lo sé, ¿ves? ¿qué interés tendría yo en que tú hagas cosas de vistas como a mí me gusta? Pero, Vayas. pero en No este lo puedo caso de entender. madre a hija, yo creo que las madres así va muy ligado a que tu imagen se traslada a la suya propia. Ay, sí, claro, porque Claro. fíjate cómo te van a ver mis amigas con estas Claro, pintas. porque tú eres mi hija, es súper individualista y súper soy el ombligo del mundo. Porque a ti te van a ver haciendo o vistiendo o tal de X ¿Y manera. te van a pensar de mí? De mí, Sí, claro. sí, totalmente. Claro, sí, claro, o sea, sí, tú sí. estás fatal. Sí, no, yo no, ¿eh? No. Vale. Sí, Maripili. se va- Maripili, Vale. estás fatal. Vale, entonces, eso, ¿vale? Darme cuenta de que no le voy a caer bien a todo el mundo y Que tal. tampoco tienes ningún interés. Y en luego, eso. si yo quiero trabajar eso, lo que hemos dicho, tengo que buscar como pruebas de realidad, ¿no? Evidencias incuestionables, situaciones objetivas, que yo observo, analizo objetivamente lo que pienso e interpreto a partir de un hecho o acontecimiento. Es decir, vale, todo esto que me estoy montando es, se ha partido, se ha iniciado en una prueba de realidad objetiva. Siempre la clave es ese yo
que observa y es el listo de la película, que se da cuenta de lo que pienso y lo contrasta con la realidad objetiva. Ese es el listo, ¿vale? Y para perder el miedo a estos comentarios negativos o críticas, esto es un miedo más generalizado a resolver un conflicto, una situación desagradable. Al final una crítica es una situación. Cuando yo he trabajado todo esto, la crítica en concreto será una situación desagradable. En la que si yo he trabajado mi autoestima, yo tengo esta opinión, me posiciono en esta situación y tú estás en contra, tenemos un desacuerdo, yo ahí tengo que ser asertivo, tengo que haber trabajado la asertividad y saber resolver un conflicto. No deja de ser un conflicto. ¿Sabes? Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto y hago todos estos pasos, siempre voy a tener, si vengo de ahí, tendencia. El miedo al, ¿qué dirán? Pero eso va a ser un pensamiento, ¿qué dirán? Ahí está aquí este fantasma, vas a convivir con vamos eso, para adelante. Vas a saber llevarlo. Pero si yo aprendo a convivir con eso, haciendo lo que quiero hacer y sabiendo tú aquí al ladito mío, ese miedo irá desapareciendo. Claro, lógicamente. Menor. Es que cuanto más bombo le das, más grande se hace. Es que este miedo se ha generado, como cualquier miedo, a vivir yo en el bucle de interpretar situaciones, claro, de repetición, de tener conductas de evitación que el otro ha interpretado como que yo hago cosas y meterme en esta historia. Claro, es un poco. Esto se deshace, ¿eh? No es difícil deshacerlo, pero tengo que saber qué pienso, saber de dónde viene eso y saber qué persona quiero ser yo. ¿Quiero ser la que se queda en un rincón o quiero ser la que va a desayunar con mis compañeros? Está claro que yo quiero ser la que va a desayunar con mis compañeros. Eso me va a generar cierta ansiedad, voy a tener miedo. Eso es lo que tengo que sostener, sí. ¿Qué te parece? Me ha parecido un temazo. A mí me ha encantado, sí. Espero que pueda servir de ayuda. Yo no te he preguntado si a ti te importa lo que diga la gente de ti. ¿Tú qué crees? Yo espero que mi opinión... Yo creo que a mí... Yo espero que mi opinión sí que te importe, porque es la más importante. Sí, pero a mí me da igual lo que piensen los demás, realmente. ¿Incluso yo? A ver, lo que pienses tú de... No te da igual, porque a nosotros sí que nos pides opinión y consejo... Sí, pero luego, sí, o sea, yo, sí, es verdad. Hombre, obviamente la decisión luego la tomas tú, pero no te da igual, si no la... No, o sea, claro, porque yo pido consejo a gente que me puede ayudar. Pero eso es porque la opinión Claro, pero yo pido consejo no porque me importe... A ver, no porque el juicio vuestro me importe, sino porque vuestro consejo... me puede ayudar a mí a resolver, para tomar una decisión. Por eso, pero confías en nuestra opinión. Eso sí, claro. Pero es diferente. No es porque me importe el juicio, sino porque la información que me vais a aportar me va a ayudar a mí decidir. Pero por ejemplo, a mí tu juicio sí que me importa. O sea, si tú me dijeras... esto lo has hecho fatal, no esto, yo qué sé, algo, sino te has comportado fatal o me has decepcionado haciendo esto, yo de tu criterio sí que me fío. Ay, pero me has decepcionado, es muy feo eso. Claro, por eso, pero si yo de eso a mí sí que me afectaría. O sea, tu juicio, sea a bien o a mal, a mí sí que me afecta. Sí, pero a lo mejor, ya no es por echarme flores, pero a lo mejor que yo me pusiera en una situación de me has decepcionado, tendría que ser algo muy fuerte, tan grave. Por eso, claro. Que no estés decepcionada porque te has sido vestida y te ha visto mi amiga Maripili y madre mía. O sea, por eso te digo. Tendría que haber hecho algo muy fuerte. Da igual, pero el juicio positivo también me afecta. ¿Sabes? O sea, tu opinión sí que me importa, claro que sí. A que yo haya hecho algo bien o mal. Pero yo creo que es porque no opinamos de cosas súper banales. O sea, no porque no damos importancia a... No, y porque yo estoy de acuerdo con tu criterio. Entonces, tu juicio... se traduce un poco en lo que yo considero que está bien, ¿sabes? Si yo no estuviera de acuerdo con tu juicio, no creo que no me importaría tanto. Pero aquí yo creo que también que mi juicio, y esto a lo mejor por deformación profesional o porque yo también soy así, como era así, acabé en esta profesión, no lo sé, pero yo creo que también mi juicio, o sea, creo que me cuesta mucho juzgar a las personas. Bueno, es muy objetivo, pero por eso me fío de tu juicio. Es decir, lo que puedo hacer a cualquiera de mis hijos, no todos mis hijos van a hacer lo mismo y a lo mejor van a hacer cosas totalmente contrarias y su posición en la vida va a ser diferente, pero para mí uno no va a ser mejor y otro peor. Porque pensar en esa persona, ¿cómo es esa persona? Ya, sí. Entonces, cuando llegamos a este extremo de me has decepcionado, tiene que ser algo tan superior a todo esto, claro, de no aceptar. Que ser algo muy grave. ¿Sabes? Hombre, claro, es que si tu madre objetiva, tu padre,
Porque yo también, sea mi madre o mi padre, mira que Claro. yo hago cosas que con mi madre no tienen nada que ver. Pero si de repente, por encima de todo esto, Te dicen, me has decepcionado. Sí, esta frase es muy fuerte. Pero bueno, que a mí tu juicio, igual que el de mis hermanos, a mí me importa Sí. y me impacta, obviamente. Pero porque es gente, una vez más, de la que yo cogería un consejo. Entonces, vuestra crítica sí que me importa. pero por ejemplo, yo creo que aquí también, claro, lógicamente, porque te quedas con lo esencial, pero si tú has tenido, por ejemplo, yo he tenido una madre que mi madre tiene que haber flipado con muchísimas cosas que yo he decidido sobre mi vida. Sí, pero nunca te Nunca ha... me ha juzgado, No. nunca. Y de pensar que estoy majara Fatal. perdida, porque no he hecho nada de lo que hubiera hecho ella. Porque sois muy diferentes. Totalmente, pero a mí no me ha juzgado nunca en mi No. casa, nunca me han juzgado y siguen sin juzgarme cuando todavía les cuento cosas que, Deben de bueno, hacer les igual. entretengo, ¿no? No, eso sí. Eres Pero- como el payaso. Pero ves que yo creo que es importante, que la importancia de la suerte y lo afortunado es una persona que crece en un entorno que no Que le han no le juzgado. juzgan, sí. Y yo puedo tener una forma de estar en el mundo muy diferente a la que pueden tener un hermano. O tus Pero- padres mismos. Pero no nos van a juzgar. Claro, por eso. Claro, pero tú del criterio de tus padres, aun ser tan diferentes, seguramente te fiarías. O sea, tú una crítica de tus padres, como sabes que no te van a juzgar desde el... O sea, que siempre van a ser objetivos, aunque sean muy diferentes a ti. Por eso la frase de no aceptes una crítica, de que no Claro. aceptarías un consejo. Porque tú un consejo de tus padres lo aceptarías. Porque en ese contexto, si la crítica, llegara a la crítica como importante, Claro, no es sería algo, superficial, claro, no son súper tonterías. gordo. Por claro. eso, entonces de esta gente sí que aceptas la crítica y te importa la crítica, porque es gente de la que aceptarías un consejo. Claro, sí. Pues lo mismo me pasa contigo Claro. o con mis hermanos, o te puede pasar a ti con tus hijos, ¿sabes? Claro, pero porque hemos pasado, por eso a las personas les tenemos que lleguen un poco a este punto de decir, vale, ¿quién soy yo? ¿Qué me importa? ¿En qué contexto me he crecido? Exacto. ¿De dónde viene la importancia? Lo que está Claro. claro es que si tú creces en un entorno en el que no eres juzgado, Mm, a ti te importa poco lo que piensan los demás en general. sí, yo creo que, Esto hombre, es así. obviamente. Si sí. tú creces en un entorno en el que todo el A rato la eres mínima. juzgado a la mínima y qué dirán y qué tal, fíjate, te importa, Claro, y lógicamente. afecta mucho en tu autoestima, porque tú tener Totalmente. unos padres que te dicen no te pongas esto porque qué va a pensar fulanita, o Pero no es que- hagas esto, no vayas con no sé quién. Pero claro, es que no solo te dicen no lo hagas, es que eres, fíjate, pareces tonta haciendo Sí. esto. Es que madre mía, van a pensar claro, que eres tonta. ¿qué autoestima vas a tener? Pues Claro. la que tengas. Pero bueno, Pero claro, tú de tu madre aceptarías X consejo si, ¿sabes? O sea, seguramente en este contexto de esta madre que no tenéis nada que ver y que te critica por todo, no aceptarías un consejo. Entonces debes llegar al no aceptar la crítica. claro, pero es un proceso largo porque es tu Claro, madre. obviamente. Claro. Es claro, los padres son el exponente un más referente, complicado. claro, y es un Pero referente. nos lo podemos llevar a amigos, a novios, a lo que sea. Y que tú pongas esa distancia con tu madre no significa que la dejes de querer ni que le retires el que va, saludo. si tú puedes llevarte súper bien y aún así... Y tú puedes aprender a poner distancia emocional cuando tu madre, porque tu madre, o sea, lo que tu madre haga o deje de hacer se va a escapar de tu control. Y no va a dejar de Y no hacer. vas a cambiarla. No, a estas Tampoco alturas. tiene que ser tu intención cambiarla ni llegas tarde, pero tú puedes poner la distancia emocional que cuando mi madre me diga que yo parezco tonta, yo ahí Claro. me patino. A ver, tú puedes intentarlo. Yo sí que conozco gente que Sí, sus padres claro. les ha machacado mucho y a base de decirles, déjame en paz, Sí, voy a hacer sí, lo sí, que hay que quiera. intentarlo, claro, claro. los padres lo han llegado a entender y siguen teniendo la esencia y alguna vez tal, pero han llegado a no meterse en la vida de sus hijos tanto. Es que ser padre también es entender que tus hijos te educan, ¿eh? Es decir, a mí vosotros me habéis educado un montón. Sí, en muchas cosas. En supongo. muchas cosas sí, y muchas cosas también. Yo digo, ahora esto, y a veces lo pregunto, porque digo, y es en la frase, esto parece de madre, esto es de Sí, vieja, esto os es parece de verdad. vieja, esto es de madre. Sí. Pero claro, porque a mí me preocupa, tampoco me preocupa, quiero decir, pero tengo como ese, Lo tienes en cuenta, sí. tengo en cuenta que yo también quiero, no quiero estancarme y quiero evolucionar y quiero aprender y aprendemos de los jóvenes, ¿eh? Es decir, Claro. es que yo a tu edad, mira, tío, pues aprende. ¿Qué hace Exacto, el joven ahora? exacto. Aprende del joven. Sí, Pues yo es soy la que- defensora a ultranza de la gente de la joven. gente joven, porque yo creo que mi vida futura, los años que viva,
va a venir muy marcada por posicionarme de manera correcta en este momento de la sociedad, no en cuando yo nací, claro, allá por el siglo pasado. Pues ubícate. ¿Sabes? Claro, por eso yo digo que sí que yo he visto casos de padres que han cambiado por... Pero claro, tú como hijo tienes que tener el desgaste de educar a tus padres porque no te piden opinión. O sea, este tipo de padre no te pide opinión. No. Tienes que decirle tú, déjame en paz, por favor, 35 veces y explicarles tal. Habrá padres que lo entiendan, habrá padres que no, o habrá gente que no tenga la energía para educar a sus padres. Y también hay contextos más fáciles. Es más fácil que vosotros me eduquéis porque sois 4 contra 1. Claro. Y que yo me deje educar de alguna manera, aunque por naturaleza me salga, a contextos de padre, o sea, como algo muy... institucional. Sí, exacto. Claro, tú exacto. antes tus padres, que, son, que además les tienes un poco de respeto, porque exacto, claro... Sí, bueno, sí. Vale, llevamos una hora, lo tonto, Vaya mi drogadicción, sí. O sea, yo voy a caer muerta. Bueno, solo uno, ya está, el sábado que viene grabamos más. Sí. Por cierto, ya es diciembre, yo me he quedado muy impactada, últimos 2 minutos, pero me he quedado muy impactada porque ayer empezó el calendario de Adviento, que bueno, yo no me lo puedo comer, pero lo voy abriendo cada día y me lo guardo para cuando pueda. Ay, qué mona, ¿te lo abres? Sí, claro, porque soy muy triste. Pero yo he descubierto que no todo el mundo se compra los calendarios de Adviento a mi edad. Que tú dirás, bueno, claro, igual es normal que a los 23 años la gente ya... Pues a mí me parece fatal. O sea, yo no voy a parar de hacerlo ningún año de mi vida. Es divertido, ¿no? Nosotros no hemos dejado de hacerlo nunca. Nunca. Yo no lo he hecho nunca. Bueno, ¿tú por qué? ¿Tú no puedes? Bueno, sí podía. Sí podría. Pero es que no me gusta el chocolate. A ella no le gusta el chocolate. No. Pero nosotros no lo hemos dejado de hacer nunca. No. Nunca. Es una institución. Y mi hermano mayor tiene 27 años y lo seguimos haciendo, pero es que yo no voy a dejar de hacerlo jamás. ¿Tú te acuerdas? Fue el año pasado que escondió, que nos hizo la trampa. ¿Qué hizo? ¿Tú te acuerdas? Ay, mira, no lo sé. Esto no lo hemos descubierto nunca. Ya, de repente hubo como un misterio. Mira, es que está fatal. Sí, es Jorge un fantasma en casa. Si no habéis escuchado los podcasts anteriores, pero eso no fue un amigo invisible o algo así. Mira, no sé. No, fue en el calendario del kinder o de no sé pero qué. hacíamos un amigo invisible. No sé, estas cosas mira, hace rarísimas. cosas rarísimas. No lo sé. Venga, vamos a dejarlo aquí. Sí, nos vemos el jueves que viene. Sí. Quedan 2 podcasts antes de Navidad. Luego en Navidad vacaciones. Sí. Luego en Navidad habrá 2 semanas que ya veremos qué hacemos porque además nos vamos de vacaciones. Venga. Somos gente muy internacional. Venga. Y ya veremos qué hacemos. Pero bueno, ya lo explicaremos. Lo que hacemos, no, podcast no habrá. No, pero que ya les explicaremos. No me hagas trabajar. Las semanas que nos estaremos. No, por Dios. Dios nos libre. Y antes de Navidad tenemos que hacer un especial Navidad. Venga. Que esto es una cosa que a mí me encanta de repente. ¿Y de qué hablaremos? No sé, de Papá Noel, los renos. No lo sé. Vale. Ya veremos. Venga, ya pondremos aquí adornos navideños. Vale, me cantaremos encanta. Villancicos. Qué divertido. Podemos analizar los villancicos. Esto no le va a interesar a nadie. Bueno, sí, le daremos una vuelta. Vale, pues ya está. Ya está, nos vemos el jueves que viene. Seguidnos por donde nos queráis seguir. Esperamos que os haya gustado. Y nada. Ya hasta el próximo que tengáis jueves. buena semana. Adiós. Adeu.